Bienvenido al podcast de Ayurveda, la ciencia de la vida, por el Dr. Jesús Morales. Hola, bienvenido a tu podcast de Ayurveda. Muchas gracias por estar presente, por interesarte en estos capítulos. Ayurveda es una ciencia médica que tiene muchas ramas, muchos caminos y que hay que conocer. Es una ciencia también de Oriente, principalmente de la India. Y ahí Ayurveda tiene una concepción más profunda de muchas de las cosas que nosotros, o sea, algunas se les van a hacer muy lógicas y algunas para algunos de ustedes un poco difícil. Pero el día de hoy mi intención es poder profundizar más en este tema porque en Ayurveda las enfermedades también tienen muchas causas y hemos hablado que estamos compuestos de un cuerpo, de una mente y de un ser. Y que las enfermedades pueden venir por ahí, pueden venir porque ese cuerpo no está teniendo los cuidados apropiados, o tiene una lesión, o tiene un accidente, o que nuestras emociones pueden desbordar en una úlcera gástrica, ¿no? Y pueden generar también enfermedades nuestras emociones. Pero también recordar que nosotros en Ayurveda estamos compuestos de un ser, que es el que lleva el carruaje, que es el que lleva las riendas de la mente y que tiene que controlar los sentidos para que ese carruaje que es tu cuerpo físico camine de la mejor manera en este mundo. Va a haber muchas situaciones en este mundo en las que te encuentras a veces sin una lógica y sin el por qué están pasando las cosas que estás viviendo, sin encontrar un porqué a los problemas, a las cosas que te estás enfrentando día a día, el porqué esa relación, el porqué ese trabajo, el porqué esa persona en tu familia, por qué esta situación económica, por qué esta enfermedad. Y en Ayurveda conectan mucho con una ley que se llama la ley del karma. La ley del karma es una ley que tiene ciertas características y que es una ley que va del ser y que es una ley en donde nos hacemos responsables de nosotros mismos, de cada acción, de cada pensamiento y de cada palabra, donde aprendemos a hacernos responsables de todo lo que nos pasa. Y poco a poco, en la medida en que ustedes lo puedan ir comprendiendo, dejar de culpar a las cosas externas y darnos cuenta que hasta muchos detalles y situaciones que yo estoy viviendo tienen un origen en mi propio camino a través de la vida. Entonces, trataré de explicarte un poco más el día de hoy, Ayurveda, lo que significa el karma. El karma es básicamente, mucha gente a veces lo interpreta como algo negativo, ¿verdad? Y Ayurveda también interpreta el karma como parte de enfermedades karmáticas. Es un área que puede ser considerada importante también, porque no es solamente que me enfermé por un karma negativo. En realidad, karma viene siendo la acción, viene siendo el efecto y las consecuencias no solamente de las acciones físicas, sino también de nuestros sentimientos, sino también de nuestros pensamientos y la manera en que deseamos las cosas, en que intencionamos, en que nos expresamos, en que usamos nuestras palabras para poder convencer, con una cierta intención positiva y negativa. Todo tiene un efecto, todo. Entonces, en Ayurveda, el karma tiene toda una acción y tiene ciertas características. Una de ellas es que esta ley karmática es definitiva. ¿Qué quiere decir esto? Que nadie se escapa de esta ley. Nadie. Puedes creerla, es como la ley de la gravedad, ¿no? Puedes soltar un lápiz y tú puedes decir, yo no creo en el lápiz que se caiga, o no creo en la ley de la gravedad, pero independientemente de que lo creamos o no, lo podamos comprender o no, va a suceder. Entonces la ley del karma, que es la ley de la acción, y que dice que a cada acción hay una reacción, que incluso la física lo maneja. Cada cosa que nosotros hacemos tiene un efecto, cada cosa. Y esa ley, pues la tenemos que tener presente porque no la podemos evitar. Más bien tenemos que aprender a andar por la vida con cuidado en lo que decimos a los demás, con cuidado en nuestras palabras, con cuidado en nuestras acciones, incluso con cuidado en nuestros pensamientos. El venerable Maestro Gil decía, recto pensar, recto decir y recto actuar. Entonces, cuando nosotros aprendemos eso, allanamos realmente mucho el camino en nuestra vida y vamos creando una vida con propósito y una vida positiva y una vida de bendiciones. Cuando no tenemos muy claro esto, vivimos muchas veces desde nuestro egoísmo, desde querer tener cosas, lograr cosas, a costa de a veces el sufrimiento de los demás o de aplastar a las personas. Y eso nos va a generar mucho dolor también.
Porque aunque tal vez en un momento yo le gane a otra persona y aparentemente yo tuve la victoria de una situación, de una relación, en un negocio tal vez, si eso no fue llevado de la mejor manera, eso se queda ahí. Se puede quedar como un resentimiento, como un enojo, tal vez como alguien que observó las cosas y puede tener un impacto después. Entonces, el karma tiene una de esas cualidades, es que es definitivo. No hay manera de que tú puedas escaparte a tus acciones, a tus pensamientos y a tus palabras. La otra característica del karma es que es expansivo. Es decir, muchas de las cosas que nosotros hacemos a veces no tenemos idea del impacto que puede tener en un futuro. Para las personas que somos mayores, es decir, que ya somos un poco más viejas, podemos darnos cuenta como muchas cosas que sembramos en la niñez, en la juventud, personas, relaciones, enemistades, problemas, a lo largo de los años lo volvemos a encontrar y tal vez resulta que ese alumno ahora es un gran doctor que operó a tu hija y tal vez ahora resulta que esa persona con la que te peleaste ahora es el jefe del puesto de algún familiar. Entonces, eso nos va dando con el tiempo sabiduría y vamos aprendiendo a ser más cuidadosos con nuestras palabras, con nuestras acciones. Dicen que de jóvenes somos incendiarios y que de viejos somos bomberos. Y se debe a que empezamos a comprender que muchas de las cosas que hicimos de jóvenes de forma imprudente, porque sentíamos que lo podíamos todo, sin darnos cuenta lastimábamos y aplastábamos a otros. Y eso tiene siempre un efecto. Entonces es expansivo porque al igual que una semilla, yo puedo tomar una semilla de un árbol, ¿verdad? Y ponerlo en la tierra. A lo largo de años yo puedo ver que esa semilla se convirtió en un árbol y dio frutos. Entonces algo que aparentemente puede ser muy sencillo y muy pequeño puede generar grandes cambios. La regla es, si algo que vas a hacer es negativo o es malo, mejor no lo hagas, porque puede ser expansivo. Todo es expansivo. Está el ejemplo, pues es que yo realmente no quería que le pasara eso, simplemente estábamos jugando y lo empujé. Nunca me imaginé que se iba a tropezar con las escaleras y se iba a romper la cabeza o el brazo o algo peor. Entonces muchas veces cuando nosotros hacemos cosas tal vez por diversión o por juego, que sabemos que no son correctas, tenemos que tener mucho cuidado con esto, porque también estas leyes son expansivas y van creciendo con el tiempo y van teniendo y se van diluyendo y van teniendo un efecto que tenemos que aprender a, es como una piedra que cae en el agua y hace ondas. Poco a poco esas ondas van desapareciendo, dependiendo del tamaño, ¿verdad?, de la piedra que cae en el agua. Entonces, dependiendo de la fuerza de nuestra acción, de la intensidad, de la fuerza de nuestra emoción, que puede ser amor o puede ser odio, y la fuerza en que lo hagamos y lo grande que hagamos el efecto a una persona, a muchas personas, tiene un efecto y esas ondas pueden tardar en diluirse poco tiempo o mucho. Entonces, por lo tanto, también la misma ley te dice, y si vas a hacer algo que sabes que es bueno, hazlo, no te detengas. No te detengas, no dudes en ayudar a la persona que va a atravesar la calle, no dudes en darle a la persona que necesite, en dar una palmada, en decir esa palabra de aliento a tu amigo, en dar ese abrazo a esa persona para cerrar las paces, en extender tu mano para dar la paz, en abrir tu corazón y ofrecer una disculpa y pedir perdón si es que has cometido un error. Hazlo. Nunca te limites, nunca permites que llegue el día sin poder hacer un poco más de lo bueno que puedes hacer por los demás, porque es expansivo. Porque al igual que un empujón puede lastimar y generar un problema muy grande, igual el levantar a una persona, el ayudarlo, en darle un apoyo, puede generar algo muy grande en esa persona y el día de mañana puedes quedarte impactado de los efectos de lo que tú estás haciendo. Entonces nunca te detengas si es algo bueno. A eso se llama expansivo. Siempre va a tener un efecto a futuro, dependiendo de la intensidad, la fuerza, la presencia, la intención, va a tener un efecto. Y la última característica del karma es que no se acaba con el tiempo. Es ahí lo que creo que es la parte que a veces nos cuesta un poco comprender y que, bueno, esta filosofía maneja. No se acaba con el tiempo porque, como les decía, esto es una expansión, como las ondas que caen en el agua y que se van expandiendo hasta que se van desapareciendo y se diluye. Hay situaciones muy rápidas, ¿no? Como un choque de un coche que se puede componer y ya arreglas tu coche o cambias de coche y tal vez en un año o dos tienes un coche nuevo, ya se diluyó el problema. Pero hay situaciones mucho más graves,
como la muerte de una persona, matar a alguien o tener una relación con una familia, es decir, un hijo con un padre, ¿no? Eso no se termina en unos años, dura toda la vida. Entonces, si nosotros no sabemos limpiar y trabajar y entender esta ley del karma, sin darnos cuenta podemos hacernos mucho daño a nosotros mismos y de repente no saber por qué estamos en un hoyo, por qué estamos en una situación difícil y es producto muchas veces de nosotros mismos. En este mundo, para que sucedan problemas, se requieren de dos personas, no solamente de uno. Es decir, no siempre la culpa es de toda la gente que está afuera y que me ataca, sino mucho también es culpa mía, o la palabra culpa no me gusta, responsabilidad mía, y tengo que aprender a asumirla, aprender a hacerme responsable de mis palabras, de mis acciones, de mis pensamientos. Y eso me va a dar sabiduría, eso me va a permitir caminar por el mundo de una manera más limpia, más correcta y más pacífica. Y finalmente la paz es prima hermana de la felicidad. Si yo tengo paz, es más probable que pueda tener felicidad a que si no tengo paz. Y esto de expansivo es bastante... no es complicado, pero a mí me gusta mucho una historia que escuché de un gran maestro, al cual de verdad yo le debo mucho, incluso que esté hoy aquí sentado hablando con ustedes de Ayurveda. Su hija Sai, le dijo a él que yo estudiara Ayurveda hace como 20 años. Entonces tuvieron la visión de ayudarme y de guiarme para poder estudiar esta maravilla de ciencia médica y de la cual me siento tan afortunado en este mundo. El maestro Ramnarin Jerribandan, escuché de él esta historia que jamás he escuchado en ninguna persona, jamás, en ningún libro, en ningún audio, en ningún lugar he escuchado esta historia y bueno, el día de hoy se las comparto, pero es mi deber ponerle el nombre al autor. Seguramente lo escuchó de algún maestro en India, pero yo lo escuché de él. El maestro Ramnarin Jerribandan fue un gran maestro de yoga. Él creó el grupo de Om Tat Sat Institute of Yoga en Estados Unidos. Y bueno, yo tuve la oportunidad de escuchar de él esta historia que te voy a platicar y que a mí me encanta, porque cuando la escuché me dejó realmente una enseñanza mucho más clara de lo que pasa en mi vida y a partir de ese momento yo cambié. Son las palabras de un maestro las que a veces nos hacen cambiar la vida. Cuando la persona tiene un trabajo, cuando la persona tiene unos años de realización, sus palabras tienen fuerza. Incluso sus libros, lo que tú lees llega a tu corazón y te derrite o te hace sentir lo que estás sintiendo o te eleva. Entonces es por eso que es importante y espero poder no equivocarme y platicarte esta historia que sé que a partir de hoy que la platique aquí, mucha gente la platicará, pero bueno, por eso es el deber de poderlo explicar. Y la historia dice así. Érase una vez un padre que vivía con 2 hijos. Este señor vivía solo y tenía 2 hijos, pero curiosamente estos 2 hijos eran muy diferentes. Uno de ellos era un hijo fuerte, era un hijo bien parecido, era hermoso, tenía mucha inteligencia, era bastante sano. Realmente tenía mucha suerte también. Todo lo que emprendía le salía bien, todas las cosas que hacía las hacía fácilmente. Tenía mucha fuerza, era atractivo físicamente, tenía mucho atractivo, las chicas lo seguían, era un hombre muy agraciado, realmente tenía muchas bendiciones en su vida. Solo tenía un detalle, era un hombre, pues no era un buen hijo, no era un buen ser humano, no era un buen amigo. Se burlaba de las personas, se aprovechaba de las circunstancias, veía siempre cómo poder sacar ventaja del dolor ajeno, de las personas, de los problemas que hubiera, se burlaba, no ayudaba a nadie, se servía solo a él, vivía solo para servirse a él, era una persona muy egoísta. Y todas sus acciones y todas sus actividades solo estaban encaminadas a su beneficio personal, solamente, no le importaba a nadie. Y bueno, había nacido con toda esa gracia y eso hacía que todo le fuera bien y que tuviera muchas cosas que las personas a veces decían, ¿cómo es posible que este joven o tenga todo eso? ¿Verdad? ¿Cómo es posible que tenga tantas cosas y le vaya tan bien y tenga, si es una persona, pues podríamos decir malintencionada, ¿no? Egoísta. Ese mismo señor tenía otro hijo y ese otro hijo era todo lo contrario. Era un chico que pues no era bien parecido, se enfermaba constantemente, era un poco torpe con su cuerpo, seguido tenía problemas para alguna enfermedad, le costaba mucho trabajo comprender las cosas, no tenía suerte, no ganaba nada,
no tenía fuerza, no era fuerte, no era agraciado físicamente, no era bien parecido, constantemente tenía problemas y situaciones en su vida que resolver. Las situaciones siempre complicadas, las relaciones con las personas muy difíciles, no tenía alguien que lo quisiera, no tenía gente con la cual rodearse de relaciones estables. Pero sin embargo él era un gran hombre, era un buen hijo, era un buen ser humano, ayudaba a las personas, veía por los demás, se preocupaba por su padre, que era la única persona que tenía, y su hermano, y trataba de vivir correctamente. El padre, viendo esta situación, se sentía bastante triste, porque no comprendía cómo la vida podía dar esta situación, y teniendo un hijo que todo lo tenía, ¿verdad?, fuera un mezquino, y un hijo que nada lo tenía y que le iba muy mal y era un buen hombre. Entonces fue a preguntarle al sabio del pueblo, y el sabio del pueblo le dijo: ten tranquilo, quédate tranquilo, esto en un tiempo tú lo vas a poder comprender mejor. Sin embargo, pasaron los años, pasaron los días, y un buen día el hijo que todo le salía bien, caminando por el bosque, se encuentra una corona. Y esa era una corona de un rey. Era la corona del rey de ese pueblo, y casualmente él la levanta, se la pone en su cabeza, y la corona le queda perfectamente. Le embona perfectamente a él, como si esa corona fuera suya. Él ese día estuvo por todos lados, paseó, visitó muchos lugares con la corona en su cabeza, y él fue un gran rey por ese día. Se divirtió, pasó un día sensacional y durmió con la corona en su cabeza, pensando y sabiendo que él fue un rey. Al siguiente día vendió la corona, ganó mucho dinero, obviamente se lo quedó todo para él, lo utilizó para sus cosas, jamás pensó en darle algo a su papá y ni a siquiera a nadie. Y bueno, pasó un gran día. Y más adelante, un día no muy lejano a ese, su otro hijo, camino de regreso a su casa, viniendo del trabajo, tropieza, como sucedía pasarle, tropieza con una piedra, ¿verdad? Se tropieza y vuelca, cae, rueda, estaba pegado a la orilla de carretera, y cae hacia un hoyo que está abajo, exactamente donde da un puente. Se golpea la cabeza y se queda inconsciente. En ese momento pasan horas, y el padre se da cuenta que su hijo no llega a casa. Ese hijo que siempre tiene que llegar temprano, y que siempre es puntual, y que siempre llega a su casa, ¿verdad? En ese momento no llega. Entonces el padre sabe que algo le pasó, y sale en la noche con una linterna a buscar a su hijo por todo el camino, y no lo encuentra. Hasta que en un momento el padre se da cuenta que su hijo está debajo de un puente. Pero en ese momento empieza a llover. Ya hay lluvia muy, muy fuerte, y empieza a inundarse y a llenarse de agua el río donde está su hijo inconsciente. El Señor baja por su hijo, pero su hijo está atrapado en una piedra y pesa, y el Señor no tiene la fuerza para poder sacarlo de ese espacio en donde se está llenando de agua, y el río se está llenando, y el hijo se va a ahogar. Entonces el padre corre rápidamente a encontrar a su otro hijo, a su hijo fuerte, y va y le pide que por favor lo ayude a ayudar a su hermano, a salvarlo. El hijo le dice: papá, ¿cómo me molestas? Por favor, me estás quitando el tiempo, estoy con mis amigos, ¿qué no ves que estoy ocupado? El papá le dice: te lo suplico, hijo, en verdad te pido que me ayudes, porque tu hermano está a punto de morir. Si tú no me ayudas, te lo pido, por favor. Está bien, papá, ¿cómo me quitas el tiempo? ¿Cómo molestas? No te das cuenta de que me estás interrumpiendo. El hijo, de muy mala gana, sale con el padre. Encuentran al hijo que está tirado, inconsciente, y este otro hijo, como era muy fuerte, sin ningún problema movió la piedra, levanta al hijo y lo avienta en el piso, y le dice: ahí está tu hijo, y deja de estarme molestando, que estoy ocupado. Entonces el padre se queda viendo a su hijo muerto, y se siente muy indignado por lo que está mirando, se siente muy triste, y entonces camina cargando a su hijo. Era tal su enojo y era tal su dolor que carga a su hijo, aunque no podía, y lo llega al lugar en donde estaba su maestro, el lugar en donde estaba el sabio del pueblo, quien tú quieras pensar, el maestro, el gurú, el sacerdote. Y le dice: ¿sabes qué? Ya no puedo con esta situación. Estoy muy molesto por lo que veo, y estoy muy molesto porque he tratado de ser un mismo padre, y un igual padre, y un buen padre para mis dos hijos. Pero desafortunadamente el fruto no me gusta, y no me gusta lo que veo, y no me gusta cómo aquel hijo de allá tiene tantas bendiciones, ¿verdad? Y es un mezquino. Y cómo este otro hijo que ha sido tan buen conmigo está muerto. Entonces yo necesito una explicación ahora, porque me voy a volver loco, porque yo no entiendo por qué.
Y él le dice, está bien, yo te voy a decir qué es lo que está pasando. Tu hijo el que está allá, el que en estos momentos está disfrutando de una noche cálida con todos sus amigos y que lo tiene todo, en su vida pasada fue un gran hombre. Le hizo bien a muchísimas personas, ayudó a mucha gente, sirvió, ayudó, fue un gran esposo, un gran hombre, un gran hijo, un gran ser humano. Y por todo lo bueno que hizo en su vida pasada, en esta vida, a ese hijo que ves allá, le tocaba ser un rey. Pero como en esta vida fue un mezquino, fue un mal hijo, fue un egoísta, solamente pudo ser rey por un solo día, por un solo día. Y a este otro hijo que tú ves aquí, en su vida pasada realmente lastimó a mucha gente. Usó su fuerza y su poder para su conveniencia. Se burlaba de las personas, intimidaba a las personas, abusaba de su poder, de su fuerza, utilizó su dinero, su fuerza y su poder para lastimar, para herir, solamente para su beneficio personal. Y como hizo mucho daño en su vida pasada, a este hijo que ves aquí, le tocaba morir el día de hoy. Pero como ha sido un buen hijo, como ha hecho el bien a mucha gente, como ha sido un buen hombre, como fue un hijo, un buen ser humano, como ayudó a las personas que le rodeaban, tu hijo hoy se ha salvado y no está muerto. Entonces, esta es una historia que nos permite darnos cuenta cómo muchas cosas que nosotros no comprendemos en la vida y que muy constantemente nos decimos, ¿por qué? ¿Por qué me está pasando esto? En la ciencia, en Ayurveda es, ¿para qué? ¿Para qué estoy así? ¿Para qué? Karma también viene de Kri, que significa creatividad. Y es decir, ¿qué voy a hacer con esto que tengo? ¿Qué voy a hacer con esta belleza física? ¿O qué voy a hacer sin tener una pierna? ¿Qué voy a hacer si nací con mucho dinero? ¿Qué voy a hacer si tengo mucho problema de dinero? ¿Estoy enfrascado en la pobreza o tengo muchas deudas? ¿Qué voy a hacer si tengo la dicha de tener un hijo bueno? ¿Y qué voy a hacer si tengo la dicha de que mi hijo no me habla? Perdón, la desdicha. ¿Qué voy a hacer con esto? ¿Para qué? ¿Para qué estoy enfrentando estas situaciones? Y es mejor que utilices esta vida para cambiarla. Qué bueno que se presente ahora este momento y que hoy tengas la gran oportunidad de ser creativo y de ver cómo puedes utilizar este gran problema en una gran oportunidad para mejorar, para ser una mejor persona, para cambiarte primero a ti mismo, para entender y comprender que las cosas que estás viviendo no son una casualidad, que todo tiene una razón de ser y hacernos responsables de nosotros mismos por cada acción que hacemos, por cada cosa que decimos y por cada cosa que no hacemos y hacemos. Todo tiene un efecto, todo. Cada vez que tú ves que alguien está haciendo algo malo y no hacemos nada, tenemos un efecto. Cada vez que nosotros hacemos algo malo en contra de otra persona, tiene un efecto. Cada vez que hacemos algo con una intención que no es la adecuada, tiene un efecto, aunque la gente no lo vea. Entonces nuestra vida tiene que ser verdadera, tiene que ser de una, tiene que ser pura, tiene que ser sana, tiene que ser honesta. Sea como sea, vengas con lo que vengas. Si no tengo belleza física, si no tengo inteligencia, si no tengo la capacidad, si no tengo la situación económica, si yo cambio mi vida para mí y empiezo a actuar correctamente, mi vida va a cambiar. Se los puedo asegurar. Yo sé que esto es ilógico para muchos de nosotros porque venimos de un mundo en donde nos dicen, si tú no empujas, te empujan. Y si no afectas al otro, te van a afectar a ti. Así que lastima o te van a lastimar. Yo lo sé. Y muchas veces y muchos años de mi vida viví en esa experiencia, pero también al conocer todas estas ideas y estas filosofías y poder comprenderlas y poder practicarlas y poder vivir humildemente y con mucho respeto y con mucho amor, les digo que yo lo creo. Que yo creo que si nosotros actuamos correctamente, si nosotros luchamos día a día por ser mejores hijos, mejores esposos, mejores seres humanos, la vida te compensa. Y no es la vida, es tu karma, son tus acciones. Tú puedes hacer que las cosas sean así. Tú puedes hacer que los problemas que tienes mejoren. No te permitas llegar a la noche sin resolver las cosas, sin tratar de componer, sin tratar de ayudar, sin tratar de servir. La humanidad necesita de ti. Aunque tú creas que no, la humanidad necesita de ti, aún con todo tu dolor, aún con todo tu problema. Puedes hacer algo por alguien. Aún con tu dolor, aún con lo que vean de ti, está dejando un mensaje. ¿Qué ve la gente cuando ve mi cuerpo? Si no tengo una pierna, si tengo un problema de peso, si tengo un problema con mi estatura, ¿qué ve la gente? ¿Algo de la cual sientan lástima o algo de la cual tú les puedas enseñar algo? Les puedas enseñar tu grandeza,
les puedas enseñar que aún con todas las dificultades estás de pie y que aún con todos los problemas en tu vida te levantas cada día con una sonrisa y puedes hacer luz a muchas personas. Aún que tengas problemas en casa, aún que tengas problemas con tu pareja, aún que tengas problemas, tienes hijos y tus hijos necesitan verte a ti bien, estable, feliz. Tienes padres que necesitan de ti, tienes un esposo, una pareja, un novio que necesita de ti. Y si no los tienes, si tú eres radiante, si tú crees en ti, si tú brillas, si tú trabajas para ti, si tú llevas una vida correcta, vas a brillar, te lo prometo. Y la vida va a empezar a cambiar, va a empezar a cambiar. Y las cosas van a cambiar. Sé creativo, inspírate, utiliza tu energía, utiliza lo que tienes y de una sola vez acaba con todos esos problemas a través de tu trabajo personal. Muchos problemas que estamos viviendo actualmente son de la mente, emocionales y depresivos. Muchos se está dando, no sé si es también por la pandemia, pero hay muchos problemas emocionales, muchos conflictos, mucho rencor, mucho odio, mucha ira, mucho resentimiento, mucha ansiedad, mucho miedo, mucha angustia. Ha aumentado de una manera impresionante, muchas crisis de pánico. Entonces es momento que te está gritando el interior, el carruaje está cansado. Las riendas están sin rumbo, los sentidos, los caballos van desbocados. Es el momento en que el verdadero tú, el dueño del carruaje, el que lleva las riendas de tu vida, el ser, tome su lugar. Muchas veces, tal vez no te has dado cuenta, pero es tu ser el que está harto de la vida que está viviendo, que está cansado de las mismas circunstancias todos los días y que quiere ya dedicar tiempo a crecer, que ya quiere crecer, que quiere echar a las alas, que quiere ser un alma grande, ya quiere brillar. Dale su espacio, permítele crecer. Es tu alma la que ya no puede más con lo que está viviendo, que ya no puede más seguir así, necesita empezar a encontrar respuestas. Así que trabaja, ve hacia adentro de ti, busca respuestas a tu ser, la que tú quieras, como a ti te llene, pero empieza a caminar, empieza a darle el poder al verdadero tú, al dueño de la carruaje, al que lleva las riendas, al dueño de los caballos, que son tus sentidos, al dueño de la mente, tu verdadero tú, que es tu ser. Muchas gracias. Esto es Ayurveda Autosanación. Espero que te haya gustado esta historia y esta clase sobre el karma. Y bueno, continuaremos más adelante. Mi nombre es Jesús Morales. Gracias infinitas. Paz.